Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves, esta vez tenemos a el Ceremi de Economía, Luis Cárdenas. ¿Cómo está, Ceremi? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, y contentos de tenerlo en este programa. Por primera vez habíamos tenido otras conversaciones, pero en el programa primera vez que lo tenemos y con muy buenas noticias, porque el IMASEC dio unos muy buenos resultados, ¿no? Bueno, sí, tenemos resultados bien positivos. Yo siempre creo que hay que ser cauto en esto, pero todo indica, digamos, que hemos partido con un buen año, y eso da cuenta también de los resultados y del IMASEC, que creció un 4,5% en comparación respecto al año anterior, así que particularmente del mes de febrero. También da cuenta de los elementos que lo constituyen, ¿no? En general, yo diría que desde el punto de vista práctico, si uno revisa tanto los indicadores de minería, que en general tienen alta incidencia, pero también los otros sectores como servicio que también son muy positivos, y también el comercio, que ha estado repuntando porque ha tenido evidentemente malos años. Así es que en general yo creo que son muy buenas cifras. Por otro lado también subimos esta semana, ¿verdad?, el recorte de tasa del Banco Central de 0,75 puntos. Eso va a incidir obviamente de manera positiva también en lo que es el mercado de los créditos. Esperamos que los créditos de corto plazo se han ido ajustando. Esperamos que las tasas también de largo plazo, que tienen mayor incidencia exterior, podamos también comenzar a normalizarla y comenzar a bajar para créditos de largo plazo, y ahí básicamente hablamos de crédito hipotecario. Así que, y también si uno revisa el IPOM, que es bien interesante porque también hace algunas correcciones del Banco Central, ya a propósito de que subió la proyección de crecimiento, lo que es muy bueno, ¿no? De 1,25 a 2,25, eso implica que fija un rango distinto. Y por otro lado también hay un ajuste importante o significativo respecto de también el rango meta de inflación. Es lo que hemos dicho nosotros como gobierno, que una de las prioridades de nuestro gobierno que nos toca asumir en un momento de desequilibrio económico, macroeconómico, era ajustar, y uno de los principales temas justamente era cómo controlamos la inflación. Eso ya estamos llegando al rango meta, y eso nuevamente el Banco Central lo ha establecido en los criterios que históricamente ha tenido. Justamente también hay algunos vaivenes particulares respecto de los eventos exógenos que están ocurriendo, digamos, y que tienen efecto también en nuestra economía. Sí, bueno, vamos por el comienzo. Aquellos que los números nos marean de repente un poquito y que todas estas siglas y datos son como extrañas, pero que no estamos acostumbrados, sin embargo, marcan la pauta de cómo nos estamos moviendo y marcan también ciertas políticas públicas que se van a tomar, no solamente desde el gobierno, sino también, como usted ya mencionaba, el Banco Central. Quiero ir desde el principio. ¿Por qué el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, es importante? ¿Cuánto se esperaba que estuviera y en cuánto finalmente está ahora? Bueno, siempre las expectativas del mercado son importantes respecto de cómo se van moviendo los diversos sectores productivos. Y lo que te indica de alguna manera, digamos, la información que nos entrega el IMASEC es justamente que las actividades productivas han tenido un mayor dinamismo y por tanto han tenido un crecimiento. Y eso tiene implicancias directas justamente, digamos, en este indicador. Y por tanto, cuando se miden básicamente componentes como la producción de bienes, ya la producción de bienes, por otro lado, el comercio y el servicio que están implícitos, digamos, en rango de medición. Y si uno mira los desagregados y se va a ver qué es lo que está ocurriendo en cada uno de estos parámetros, uno revisa, particularmente si uno se mete a la producción de bienes, tuvo un aumento importante de un 8,7% en términos anuales, y que está incidido de manera también importante por la minería y por el resto de bienes e industrias, que crecieron en torno a un 6,7 y 5,2%, ¿ya? Entonces, eso si uno lo lleva en términos desestacionalizados, como la producción de bienes también aumentó respecto del mes anterior. O sea, es importante ver la tendencia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo si tú vas a hacer comparativo con el año anterior,
y con lo que va ocurrido del año es interesante porque eso nos va mostrando que en el último trimestre tenemos incidencias de carácter positivo, lo que de alguna manera también alimenta las expectativas de lo que hemos estado viendo, y eso se plantea justamente en este IMASEC positivo de 4,5%. Sectores que son importantes, porque si uno deja fuera el sector minero, que siempre como que nos dicen, oye, el sector minero tira de alguna manera el carro, ¿verdad? Pero comercio, recordemos que durante toda la pandemia fue muy afectado, y la recuperación del sector de comercio, justamente desde el punto de vista de la bajo de consumo en nuestro país, también una actividad que ha comenzado paulatinamente a recuperarse, ¿ya? Y en este caso aumentó un 2% en términos anuales, y ahí evidentemente tienen también incidencia respecto de algunos elementos como el comercio mayorista, el comercio minorista, que también tuvo incidencias positivas, y luego el sector de servicios, que también aumentó un 3,2%, y eso también da cuenta de actividades de alguna manera que se mueven más dependiendo de la estacionalidad del año también, pero transporte, por ejemplo, es uno de ellos. Nosotros tuvimos, si uno revisa el transporte aéreo, no solamente de carga, pero también si uno revisa el de pasajeros, que a propósito de un sector importante como es el turismo también en nuestro país ha tenido incidencia. Ya estamos recuperando la cantidad de personas que llegan a nuestro país, cerca de 4 millones de personas. Lo que teníamos previo a la pandemia eran 4.400.000 por ahí. Entonces hemos ido recuperando el ritmo en varios de los sectores productivos, ¿ya? Y si uno deja fuera lo que se evalúa particularmente, digamos, en lo macro, y uno lo traslada también a lo regional, uno puede apreciar también eso, ¿no? Eso es bastante coherente con lo que está pasando a nivel nacional. En particularidad, la particularidad de nuestra región también es distinta, porque nuestra región es la que ha sufrido menos los efectos que hoy día hemos tenido buenos resultados en los diversos sectores productivos en los 2 últimos años. Tal vez los sectores más retrasados en eso, en retomar el ritmo de crecimiento, son el sector inmobiliario, la construcción, por lo que ya sabemos, y luego los otros sectores productivos que también le ha costado un poquito más, se han ido también reactivando. Entonces, yo creo que ahí el turismo, por ejemplo, un sector que es importante, que se ha reactivado, prácticamente recuperamos 30.000 empleos en turismo en la región, que es lo que más o menos abarca el sector del turismo. Y por otro lado, incidencia positiva en exportación. Nuestra materia exportadora también, aun cuando nosotros necesitamos diversificarla más, sofisticarla más, seguramente ahí hay un gran desafío que tenemos en todos los sectores productivos de la región. También está marchando de buena manera. Tuvimos más de 7.500 millones de dólares de exportación el año pasado, y eso también marca también el empuje que tiene esta región y la preponderancia también que tiene justamente para los buenos indicadores que tenemos regionalmente. Ya, vamos por parte. Una de las cosas que se está midiendo ahora, y usted señalaba, una de las metas es la inflación dentro de este gobierno en particular, de poder ir viendo que no sigan subiendo los precios. Finalmente, en simple, es cuánto te sale ahora versus lo que te va a salir mañana a comprar, por ejemplo, 1 kilo de pan. Usted dice en este minuto, vamos bien con lo que vamos, y estos efectos, estos resultados que estamos obteniendo, los reales, descuentan la inflación justamente, y estamos viendo que hemos ido mejor de lo esperado. Pero sin embargo, usted me dice, esto hay que tomarlo con cautela. ¿Por qué tenemos que tomarlo con cautela? Bueno, porque en general si uno mira el mercado, se mueve mucho por expectativas y viendo los efectos que tienen los diversos agentes económicos en esto. Entonces, nosotros hemos sido, de alguna manera, desde el punto de vista más político, ¿no? Cuando los diversos actores, al menos del sector, de los diversos sectores económicos del país, han manifestado algunas condiciones un tanto adversas. Nosotros hemos dicho que tenemos la certeza y la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, tanto en Hacienda como en Economía. Y eso también da cuenta del trabajo en conjunto, tanto desde el punto de vista de la política pública como lo que hace también el Banco Central por su parte. Entonces, esta cosa no funciona solo, digamos, individualmente, sino que tiene que ver justamente una cierta coherencia, y también para fortalecer lo que hace el Banco Central tiene que haber una lógica de política pública que te permita también contener esos criterios para que la inflación se contenga. Entonces, nosotros hemos dicho que hemos sido un tanto más optimistas que lo que es el mercado, y en eso hemos tenido razón, en todos los datos que hemos indicado. Pero hemos sido optimistas dentro de lo cauteloso que hay que hacer, porque nosotros creemos que efectivamente
estamos haciendo las cosas de buena manera. Y eso yo creo que es una ventaja en materia de tener un relato consistente desde el punto de vista político con lo que efectivamente estamos materializando en las acciones que de alguna manera dan resultados. Todo el mundo cree que crecer es lo único importante, pero en la condición que nosotros recibimos el país es un tanto complejo. Había que primero, ¿verdad?, normalizar la economía del país y luego partir con un proceso de procrecimiento. Eso es lo que nuestro presidente también nos ha mandatado, eso es lo que ha dicho, que este año va a ser el año del crecimiento, y eso es lo que creemos nosotros. Estamos trabajando fuertemente en ello. Ya llevamos 1 año y medio trabajando justamente con una agenda pro crecimiento que ahora la hemos activado, pero ya hemos venido trabajando desde el año pasado justamente para incentivar la inversión privada en nuestro país, en las regiones, y son fruto también de un trabajo que hemos venido desarrollando. Usted sabe que en economía estas cosas no son espontáneas, no es de un día, sino que se demora, tiene un ciclo, y yo creo que estamos en un buen periodo, ¿ya? En un buen ciclo, porque hemos hecho un trabajo continuo, permanente, que también nos ha permitido tener cierta consistencia en lo que estamos mostrando hoy día. Y la agenda pro crecimiento, si nos vamos aquí a nivel local, a nivel regional, ¿en qué consiste esta agenda en particular, de acuerdo a lo que ustedes están impulsando, que ya ahora está viendo luz verde para que efectivamente avance? ¿En qué ámbitos de la economía efectivamente está esta agenda pro crecimiento? Bueno, la agenda de procrecimiento es una agenda que nuestro presidente ha dicho que se va a materializar, que se comenzó a materializar este año a través de un trabajo que hemos ido realizando ya, y como yo lo decía, en diferentes dimensiones. Pero particularmente este año tuvimos el primer gabinete de procrecimiento en la región de los lagos, particularmente en Chiloé, donde lo que hemos abordado son dos dimensiones. Una es la dimensión de la inversión pública, que es muy relevante, y son informes de proyectos de inversión pública, particularmente de proyectos que nosotros hemos desarrollado desde nuestro gobierno y hemos comenzado, digamos, a veces también nuestros auditores podrán entender que todos los procesos de inversión pública tienen un periodo de tiempo como cualquier otro proyecto, y por lo tanto esos procesos son de alguna manera un tanto más lentos, y esa cartera de proyectos se comienzan a materializar a partir del 2024. Y ahí uno revisa, digamos, hemos revisado una cantidad importante de proyectos que se van a materializar en la región de los lagos. Son más de 200 proyectos en diferentes dimensiones de la esfera pública, donde la cartera del MOP ha indicado recientemente también la cantidad de proyectos que tiene. Recordemos que el MOP este año tuvo un aumento significativo del presupuesto. Gran parte de eso, prácticamente el 15% del presupuesto, está en la región de los lagos. Por lo tanto, hay muchas obras en detalle que se puede conocer, digamos, que se van a comenzar a desarrollar, otras que se están desarrollando, y evidentemente la continuidad del puente sobre el canal de Chacao. Entonces, muy, muy importante, digamos, eso. Y por otro lado, nosotros desde el Ministerio de Economía, que es lo que nos corresponde, hemos instalado una mesa de inversión regional, privada, ya el año pasado. Llevamos 1 año trabajando, donde, ¿qué es lo que hacemos ahí? Lo que hacemos es, yo le pido a todos los sectores productivos de la región, entréguenme sus proyectos de inversión, todos aquellos proyectos de inversión que se van a ejecutar en el año y que ya hayan salido de la evaluación de impacto ambiental, o sea, que ya hayan sido votados, qué sé yo, y estén listos para la ejecución de la inversión. Nosotros acompañamos a los inversionistas en estos proyectos para que de tal manera que esos proyectos no tengan complicaciones con el sector público. Evidentemente, eso todo dentro del marco de transparencia y del marco legal que nos rige, evidentemente, pero lo que nosotros hacemos es acompañar al inversionista de tal manera que la ejecución de la inversión tenga efecto inmediato, que no haya retraso en la ejecución de la inversión porque se quedó un permiso atrasado, digamos. Entonces lo que hacemos nosotros es agilizar eso. Qué bueno lo que me comenta, porque justamente el día miércoles sale por País Lobo una entrevista que tuvimos con el director de incidencia del Centro de Estudio Pivotes, que estuvo en las conversaciones que tuvieron por el cambio climático en Puerto Varas. Sí, y ahí estaban hablando y él nos comenta, y viene a comentarnos justamente permisología y ley Lafkenche, y nos comentaba que el 75% de las concesiones marítimas, o de lo que de las concesiones marítimas que se está pidiendo para hacer inversión en acuicultura aquí a nivel regional está paralizado. O sea, 3 de 4 concesiones en este minuto no se están llevando adelante por el tema de la ley Lafkenche. ¿Eso se está viendo de alguna manera dentro de este tema, o solamente aquellas que ya pasan la declaración de impacto ambiental, que
de repente están ligadas también con este tema de las concesiones o no? Bueno, ahí hay que hacer la diferencia. Nosotros el primer gobierno que se atreve a presentar una propuesta, y eso yo creo que es bien contundente lo que estamos tratando de hacer como Ministerio de Economía, es una propuesta que hace nuestro ministerio justamente en lo que se denomina el sistema de permisos inteligentes, es reformar lo que tenemos actualmente porque lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, es que tenemos una gran cantidad de permisos alojados en todos los servicios públicos y por lo tanto lo que busca esta nueva propuesta de ley, este proyecto de ley que ya está avanzando en la Cámara, es justamente ordenar eso, ¿ya? Y ordenar implica dar certezas a los inversionistas, ordenar implica también bajar la cantidad no de exigencias medioambientales, hay que tener cuidado con esto, ¿ah? Porque en general eso no significa que si hay cosas que eventualmente podrían estar repetidas, hay que ser mucho más eficiente en el fondo, digamos, la entrega de los permisos desde un pequeño emprendedor hasta un gran proyecto. Entonces, lo que estamos haciendo con esta reforma, que de alguna manera ha tenido consenso, digámoslo, de manera transversal en todos los sectores políticos, pero también porque además nace en conjunto con los gremios. Entonces, vamos en la dirección correcta. Todos critican el modelo que tenemos actualmente, pero este es un modelo que se lleva hace 20 años, entonces, por lo tanto, tiene incidencia directa en la productividad, en la inversión, y por lo tanto tenemos que reformarlo, ¿ya? Y esa es una decisión que nuestro presidente Gabriel Boric ha tomado. Entonces, en el fondo, nosotros estamos haciendo un trabajo consistente con eso, en que el sector público, el sector privado trabajen también de la mano para ir avanzando sobre estos temas e ir mejorando la condición, no solamente desde el punto de vista del crecimiento económico, de la activación de la inversión, sino que también de reducir los excesivos permisos. Y ahí, cuando uno hace el análisis de todos los permisos que se entregan, que son más de 350 permisos actualmente, uno puede apreciar que la cantidad de retrasos que existen en la entrega de concesiones marítimas en el país son tremendas. O sea, están por sobre el 700% del promedio de los otros permisos. Entonces, es evidente, los que somos de acá y conocemos las actividades productivas, sabemos que la entrega de una concesión es demasiado extensa, ¿ya? Eso, indudablemente, digamos, también lo aborda. O sea, ahí son parte de los temas que se tienen que abordar. Pero por otro lado, la ley Lafkenche plantea una cosa distinta que yo creo que es importante también señalarla. Nosotros hoy día tiene un marco normativo, no hay ningún cambio en esto en la legislación actual. Hoy día existe una legislación y un tratamiento particular respecto de la ley Lafkenche, donde efectivamente existe una institucionalidad. Esa institucionalidad está hoy día alojada en los gobiernos regionales, existe una secretaría técnica, ¿verdad?, donde se evalúan y lo que hace es también entregar de alguna manera acercamiento de posiciones respecto de evaluaciones que se generan y se discuten y finalmente se votan en el plenario de la CRUPS, que es la institucionalidad que tenemos actualmente. Y nosotros en la región de los lagos hemos ido avanzando con esos criterios que nos entrega la institucionalidad vigente. Ya hemos tenido muy buenos resultados a propósito de entregas de EMPO, muy razonables, con planes de administración, con planes de manejo, que es lo más relevante, con participación y evidentemente donde ha habido controversia, en las últimas que se han hecho en la región no se han aprobado. Entonces, ese marco normativo está vigente, se está cumpliendo y evidentemente si hay una propuesta distinta que está alojada hoy día en el Congreso, ya es otra cosa. Y como nosotros como gobierno de alguna manera, digamos, respetamos la legislación y como nos toca gobernar, tenemos que hacer evidentemente avanzar con lo que tenemos actualmente, ¿ya? Entonces, me parece súper interesante que se esté avanzando en estos casos, sobre todo porque las dos cosas que usted está señalando, la ley que está vigente por el tema de la permisología, que así se le ha llamado como más coloquialmente, me entra en la duda por dos cosas. Una, dentro de la ley se está buscando reducir el número de permisos finalmente que se tiene que otorgar, y lo otro relacionado con esta ley, la ley Lafkenche, que estando totalmente de acuerdo en todo lo que existe actualmente, también se supone que debieran dar respuesta en un año, máximo 2, y lo que nos comentaban era que son más de 7 años los que están estos permisos pendientes. ¿Ustedes han podido identificar dónde están las trabas? ¿Es tema de gestión de que no se están llevando adelante? A ver, el proyecto es bien explícito respecto de cuáles son los temas que se abordan y nosotros abordamos una reforma integral de los permisos sectoriales que entrega el Estado, de tal manera de tener finalmente una gobernanza particular, una institucionalidad particular,
que tenga una ventanilla única, que mida los tiempos de ingreso, de salida, que tenga certeza que haya silencio cuando no hay respuesta de parte de la institucionalidad del Estado, ahí se aplica el silencio administrativo, por lo tanto se va avanzando. Es una reforma bien completa, ¿ya? Y eso evidentemente el análisis que hace es abordar todos los permisos que hoy día existen con la idea de justamente de reducir los tiempos, incluso digamos se Sancionar en considera caso de que no se consideran los tiempos acordados. se considera también incluso entregar un espacio de libertad, dependiendo del riesgo del proyecto, para que los mismos titulares de los proyectos puedan ir avanzando y después, evidentemente, se revisa si el titular da cumplimiento a esta declaración jurada, por decirlo de alguna manera, que tiene que entregar conforme pueda avanzar mucho más rápido. Entonces, ahí en detalle, bueno, eso se está discutiendo actualmente en el Congreso. Sí, esto da incluso para un programa especial, porque es bien interesante, porque abarca, digamos, como insisto, toda la institución del Estado. Uno puede ver cuáles son los permisos, la discusión si hoy día, en el caso de las concesiones de acuicultura, van a seguir alojadas en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas o se trasladan a otro ministerio, que también son parte de los desafíos y de las propuestas que existen. Entonces, bueno, estamos haciendo el trabajo, estamos tratando de que finalmente dejar una institucionalidad que no existe actualmente, digamos, que favorezca justamente a la inversión, que modernice y que sea mucho más eficiente. Y eso es lo que nosotros buscamos, es entregar también mayores certezas respecto de quienes invierten, pero por otro lado también que la institucionalidad, que el Estado sea capaz de entregar también un control mayor, pero también sea mucho más eficiente en todos sus procesos internos, que es lo que de alguna manera a veces retrasa, ¿ya? Así que creo yo que es un muy buen proyecto de ley que ha nacido, digamos, de la voluntad política de nuestro gobierno, y creemos que además, como yo decía, tiene amplio consenso, entonces creemos que va a avanzar de manera rápida. Bueno, vámonos a otro tema en particular, que es cómo va el empleo aquí a nivel regional. Usted mencionaba que habían como 30.000 empleos en el caso de turismo. ¿Cómo se ha ido moviendo el resto de la agricultura también, que es uno de los temas, sobre todo para este lado de la provincia que es tan importante? Y hablamos un poquito de acuicultura, pero ¿qué está pasando a nivel de empleo a nivel regional? Bueno, yo creo que es bien interesante lo que pasa en nuestra región particularmente, porque el otro día damos la oportunidad de conversar con el ministro de Hacienda en una reunión que tuvimos justamente por la Agenda Pro Crecimiento, y pasan fenómenos bien interesantes en la región de los lagos, porque bueno, lo primero es la región que tiene más baja tasa de desempleo. El último reporte, digamos, tenemos una desocupación de un 3,8%, sigue siendo la región que menor empleo tiene. Hemos estado recuperando la fuerza de trabajo, que es bien importante, vale decir, la gente que hoy día, durante la pandemia, costó mucho movilizarla, hoy día está saliendo a buscar trabajo, pero lo más interesante de eso es que los ocupados regionales se han incrementado, vale decir, las personas que pasaron a fuerza de trabajo, que salieron a buscar trabajo, están encontrando empleo, y han encontrado 66.776 empleos, que equivalen al 19% respecto de los últimos 12 meses. Algunos números. Antes de la pandemia nosotros teníamos más o menos 415.000 ocupados, ¿ya? Ahora ya hemos llegado a ese número, ¿ya? O sea, estamos prácticamente con pleno empleo. Debiéramos seguir aumentando la tasa de participación, que es uno de los elementos también importantes, porque nuestra tasa de participación de la fuerza de trabajo está cerca del 58% actualmente, y esperamos que eso siga subiendo. Ya en pandemia tuvimos un poco cerca del 64%. Entonces, eso va con muy buenas cifras. El retorno de la mujer, la incidencia también que tiene la mujer en el mercado laboral también ha ido marchando de buena manera. En este caso, la tasa de informalidad también en el último trimestre móvil también disminuyó. Y por otro lado, sectores que también han tenido incidencias importantes, principalmente si uno revisa tanto la agricultura y pesca con un 42,3%, o sea, incidencia importante respecto de la tasa de empleo en la región. Y por otro lado también existe el comercio, que también tuvo incidencias positivas
en el último trimestre con cerca de un 30%. ¿Ya? Pregunta, lo interrumpo un segundito. Usted me señala aquí la incidencia del aumento de la tasa que se aprecia en mujeres. ¿Cuánto es la ocupación femenina en esta región en general? Usted nos ha mencionado un 58% entre hombres y mujeres, ¿no? No, esto es eso de la fuerza de trabajo. Eso del 58% es la fuerza de trabajo. Y si uno revisa, en el caso de la composición por sexo, la tasa, y uno va a revisar ahí la incidencia, por ejemplo, la tasa de desocupación, siempre la tasa masculina es menor que la tasa femenina. O sea, en el caso particularmente de este trimestre fue de un 3,2 de la variación de los últimos 12 meses, y si uno revisa en el caso de la tasa femenina es un tanto más alta. Entonces, claro, es posible señalar que ¿Un tanto más alta? ¿Cuánto más alta sería? A ver, el último trimestre lo que tenemos es en tasas de participación de estimación de las personas ocupadas, los hombres aumentó en un 17,3% y en el caso de las mujeres un 22,2%. Esa es la incidencia que tuvo en este caso las personas ocupadas, vale decir, hubo un aumento importante respecto de incidencia femenina en esta crecimiento, ¿verdad?, de las personas ocupadas, ¿ya? Importante después, uno puede hacer el análisis desagregado, yo le invito ahí a leer el boletín estadístico de empleo trimestral, donde están un poco más detallados con la gráfica y con las variaciones mes a mes, para quienes lo quieran ver y tampoco no dar la lata, digamos, porque a veces son temas demasiado técnicos respecto a la tasa de presión laboral, respecto le preguntaba porque sexo. Hay un tema que a mí me mueve mucho, que es el tema de la violencia intrafamiliar que hay aquí en la región de los lagos, y el empleo femenino está muy asociado con esa tasa. Entonces, por eso me llamó la atención, ya que lo trajo, usted me trajo el dato de 22% que había aumentado el tema de las mujeres, y que en general los trabajos que se ocupan aquí en la región son principalmente masculinos. Entonces, por eso me llamaba la atención conocer el dato de cuánto era la ocupación femenina a nivel local, pero vamos a ir a revisar el boletín específico para poder ver cuánto eran aquellas que efectivamente se están ocupando, aquellas mujeres que están saliendo a trabajar a nivel regional. Claro, bueno, sí, es muy importante señalar eso porque en general las mujeres fueron las más afectadas en pandemia porque la incidencia, digamos, de la participación de la mujer cayó notablemente en el mercado laboral y eso ha costado mucho recuperarlo, entonces ha sido paulatino. Por lo tanto, nuestra política pública ha sido justamente diversa en materia de incentivar justamente que la mujer vuelva a tener empleos dignos y por lo tanto hemos hecho un trabajo bien importante en los años, el año pasado y el antepasado justamente para poder abordar el tema de la empleabilidad femenina. Proyectos tanto del sector del turismo, que fue uno de los sectores donde también hay alta incidencia de ocupación de mujeres, y en otros sectores productivos donde también es muy, muy, muy importante. Entonces hemos estado incluso con proyectos dándole mayor puntaje, por ejemplo, en todos los programas de Corfo, Cercotec, a aquellas que son lideresas justamente en proyectos. Y por lo tanto, nosotros creemos justamente en que hay que avanzar sobre eso y particularmente sobre la autonomía justamente de las mujeres, autonomía económica. Y eso también te da seguridad para aquellas mujeres que han tenido algún problema, como tú planteabas, digamos, actualmente en nuestra región. Y eso son parte de los desafíos también que tenemos como gobierno y en eso hemos estado haciendo un trabajo muy, muy importante junto con la Seremi también de la Mujer y Equidad de Género para poder abordar esto en diferentes materias y en diferentes sectores productivos. No, muy interesante toda la conversación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo creo que se nos pasó muy, muy rápido este capítulo, así que queda totalmente invitado Seremi Luis Cárdenas, Seremi de Economía de la región de los lagos, para venir a ir en detalle tanto en el tema de la permisología, empleo femenino. Hay un montón de cosas que se están haciendo que es necesario conocer para que efectivamente no todo es tan malo de repente. Hay que tomarlo con cautela, como usted señalaba, no todos los brotes verdes
llegan a ser árboles, pero sí hay que seguir avanzando y ser conscientes de lo que se avanza a nivel nacional también dentro de las distintas políticas públicas. Yo creo que eso es así. Es importante señalar que nosotros hemos ido avanzando conforme a lo que hemos dicho. Y eso son yo creo que parte de los buenos resultados. Y en esta cosa que de repente se tiende a polarizar todo, hay que ir evidenciando respecto del avance y en materia económica, en materia de control justamente de las arcas fiscales, hemos sido justamente muy equilibrados y yo creo que parte también del éxito que hemos tenido en ir avanzando, en ir consolidando, porque era complejo. Cuando nosotros asumimos como gobierno también teníamos un escenario complejo, veníamos pasando de una crisis, veníamos haciendo una pandemia, de una crisis social, y evidentemente, digamos, eso hace también redoblar los esfuerzos, pero en materia económica bien sabemos que lo primero era poder normalizar el país, poder generar una arquitectura que nos permita justamente poder controlar todos los elementos que venían generando una complicación desde el punto de vista de los desequilibrios macroeconómicos. Hoy día tenemos un país ya que ha logrado el equilibrio macroeconómico y estamos avanzando en la etapa que corresponde ahora, que es crecimiento. Eso es lo que nuestro presidente Gabriel Boric nos ha señalado, es lo que nosotros creemos profundamente, que es el momento de comenzar a crecer, y para eso también estamos disponibles para abrir todas las conversaciones. Tenemos muchos programas también para ir acompañando a los emprendedores por una parte, pero también para la inversión más grande. El año pasado tuvimos la inversión más alta de inversión privada extranjera en Chile, aun cuando la inversión nacional todavía es baja y ha ido disminuyendo. Bueno, yo creo que este es un buen año justamente porque creemos que están todas las condiciones para poder ir desarrollando las actividades productivas. Ya están despejadas las variables que se discutían anteriormente en los 2 primeros años, y nosotros creemos que vamos a tener, va a ser un buen año, y esperamos, digamos, que las metas que nos hemos propuesto también se vayan concretando, que así como hemos partido en estos 3 primeros meses, creemos que el futuro también vamos a ir cumpliendo con esos mismos desafíos y esas metas que nos hemos trazado como gobierno. Perfecto, entonces lo dejamos cordialmente invitado para que vuelva a contarnos cómo seguimos avanzando, y a todos los que se sumaron a esta conversación los dejamos invitadísimos para el día de mañana en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. de antemano. Muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.